En el origen de muchas guerras reales no existe una gran decisión dramática, sino un primer error que pasa casi desapercibido. No es un acto diseñado para iniciar un conflicto, sino una acción mal calculada que altera el equilibrio existente. En su momento, ese error suele justificarse como necesario, limitado o temporal. Sin embargo, es precisamente esa aparente moderación lo que lo vuelve peligroso. El primer error irreversible suele ocurrir cuando todavía existen alternativas. La guerra no es inevitable. Las relaciones no están rotas y la diplomacia aún funciona, aunque con dificultad. Pero ese error introduce una nueva lógica en el sistema, la lógica de la respuesta obligada. A partir de ahí, el adversario ya no puede ignorar lo ocurrido sin pagar un costo político, militar o simbólico. Este tipo de errores adopta muchas formas. Puede ser una incursión limitada, una decisión económica hostil, una ruptura unilateral de acuerdos o una demostración de fuerza mal interpretada. En todos los casos, el problema no es solo el acto en sí, sino la señal que envía. El mensaje implícito es que ciertas reglas han dejado de aplicarse. Y cuando las reglas se rompen, el margen de maniobra se reduce para todos. Lo más relevante es que, en este punto, el error todavía podría corregirse. Existen mecanismos para desescalar, disculpas que podrían emitirse, concesiones que podrían ofrecerse, pero corregir el error implica asumir responsabilidad. Y asumir responsabilidad en escenarios de alta tensión suele percibirse como debilidad. Así, lo que era un fallo corregible empieza a consolidarse como una posición firme. A partir de ese momento, las decisiones dejan de orientarse a evitar el conflicto y comienzan a girar en torno a la protección del error inicial. Se ajustan discursos, se reinterpretan los hechos y se redefine el contexto para que la acción parezca inevitable o justificable. El error deja de ser presentado como una equivocación y pasa a ser descrito como una respuesta necesaria. Este proceso tiene un efecto acumulativo. Cada decisión tomada para sostener el error reduce aún más el espacio para retroceder. Lo que comenzó como una acción aislada se convierte en un compromiso político del que resulta cada vez más difícil salir. La prioridad ya no es evitar la guerra, sino evitar el costo interno de reconocer el fallo. En esta fase temprana, el conflicto aún no es visible para la mayoría de la población. No hay combates, no hay declaraciones formales de guerra, pero el sistema ya ha cambiado. La confianza se ha erosionado, la sospecha domina las interpretaciones y cada movimiento es observado con desconfianza. El error inicial ha hecho su trabajo, ha transformado una situación tensa pero manejable en una crisis estructural. Históricamente, este es uno de los momentos menos comprendidos de los conflictos armados. Con el tiempo, la atención se centra en las grandes batallas y las decisiones finales. Pero es aquí, en este primer error irreversible, donde se pierde realmente la paz. No de forma inmediata ni espectacular, sino de manera silenciosa y progresiva. El día 3 de esta serie se enfoca en ese instante crítico. En cómo una decisión equivocada, tomada cuando aún existían alternativas, puede cerrar la primera salida real. A partir de aquí, cada paso siguiente no hará más que alejar la posibilidad de corrección y acercar a los actores a un conflicto que, aunque todavía no ha comenzado, ya empieza a volverse inevitable. Una vez cometido el primer error irreversible, el sistema entra en una fase de adaptación defensiva. No se busca corregir el rumbo, sino estabilizar las consecuencias inmediatas del fallo. Las decisiones empiezan a tomarse bajo una lógica de contención, evitar que el error se convierta en una derrota política o estratégica visible. Sin embargo, este intento de contención suele producir el efecto contrario. En esta etapa, los informes internos comienzan a reflejar un deterioro progresivo de la situación. Las advertencias se acumulan, pero rara vez llegan al nivel de decisión con toda su claridad. Son filtradas, suavizadas o reinterpretadas para no contradecir la narrativa oficial que ya se ha construido en torno al error inicial. El sistema aprende rápidamente a protegerse a sí mismo, incluso si eso implica ignorar señales evidentes de riesgo. La dinámica de acción y reacción se intensifica. Cada movimiento del adversario se interpreta como confirmación de que el error fue necesario. La posibilidad de que la respuesta del otro lado sea consecuencia directa de la equivocación original queda fuera del análisis. Esta reinterpretación del pasado es clave para justificar las decisiones presentes. Al mismo tiempo, el espacio para la diplomacia se reduce drásticamente. Las propuestas de diálogo son vistas con sospecha, y cualquier intento de mediación es considerado una interferencia. Los canales informales que en otras circunstancias permitirían amortiguar tensiones se cierran o pierden relevancia. El error inicial ha erosionado la confianza al punto de hacer inútiles los mecanismos diseñados para evitar la guerra. En el plano interno, el liderazgo enfrenta una presión creciente. Admitir el error significaría asumir costos políticos inmediatos y visibles. No hacerlo, en cambio, permite ganar tiempo y mantener una imagen de control.
Esta asimetría de costos empuja a la mayoría de los gobiernos a seguir adelante, incluso cuando los riesgos aumentan. La corrección deja de ser una opción racional dentro del marco creado por el propio error. Este proceso genera una paradoja peligrosa. Cuanto más evidente se vuelve que la situación empeora, más difícil resulta cambiar de rumbo. Cada nueva decisión se presenta como necesaria para corregir las consecuencias de la anterior, pero en realidad profundiza el compromiso con una trayectoria cada vez más estrecha. El margen de maniobra se reduce no por factores externos, sino por la acumulación de decisiones defensivas. A nivel estratégico, el error irreversible comienza a condicionar toda la planificación. Los escenarios alternativos desaparecen de los análisis oficiales. La guerra, aunque todavía no declarada, se convierte en la referencia central. Los recursos se reasignan, las prioridades cambian y las instituciones se adaptan a una lógica de confrontación. Todo esto ocurre sin un debate público claro, porque reconocer el cambio implicaría reconocer el error. Es en este punto donde el conflicto empieza a adquirir una inercia propia. Ya no depende de la intención original ni de las circunstancias que rodearon el error. El sistema ha sido reconfigurado para responder de una sola manera, avanzando. Cada intento de pausa es visto como una amenaza al equilibrio interno, no como una oportunidad para evitar la guerra. Históricamente, esta fase suele pasar desapercibida. No hay imágenes dramáticas ni eventos espectaculares que la definan. Sin embargo, es aquí donde la guerra se vuelve estructuralmente posible y políticamente aceptable. El primer error ha cumplido su función. Ha desactivado los frenos que mantenían el conflicto bajo control. En la fase final que sigue al primer error irreversible, el conflicto ya no necesita una decisión consciente para avanzar. El sistema político, militar y narrativo ha sido reconfigurado de tal forma que cualquier alternativa distinta a la confrontación resulta inviable. La guerra aún puede no haberse declarado formalmente, pero su lógica domina cada movimiento relevante. En este punto, el error original casi ha desaparecido del discurso público, no porque haya sido olvidado, sino porque ha sido absorbido por una cadena de decisiones posteriores que lo presentan como parte de un proceso natural. La atención se centra en las reacciones del adversario, en los riesgos inmediatos y en la necesidad de mantener cohesión interna. El origen del problema se diluye entre eventos más recientes. La planificación estratégica ya no contempla escenarios de desescalada. Las simulaciones, los ejercicios y las previsiones se construyen en torno a la confrontación abierta. Esto no implica que todos los actores deseen la guerra, sino que ya no consideran viable evitarla sin provocar un colapso interno. El conflicto se convierte en la opción menos disruptiva dentro de un sistema que ha cerrado sus propias salidas. La sociedad también se adapta a esta lógica. Sin grandes anuncios ni movilizaciones visibles, la idea de la guerra comienza a normalizarse. El lenguaje oficial insiste en la responsabilidad, la necesidad y la inevitabilidad. No se busca entusiasmo ni apoyo activo, solo aceptación. La población es preparada para asumir el conflicto como una consecuencia inevitable de circunstancias que parecen haber escapado al control de todos. Cuando finalmente ocurre el primer enfrentamiento abierto, este suele ser interpretado como el inicio de la guerra. Sin embargo, desde una perspectiva estructural, es solo la confirmación de un proceso que llevaba tiempo en marcha. El error inicial, seguido de decisiones defensivas y narrativas justificatorias, ha cumplido su función. La paz fue erosionada paso a paso, hasta desaparecer sin un momento claro de ruptura. Lo más significativo de este proceso es que, en retrospectiva, el primer error suele parecer evidente. Los análisis posteriores identifican alternativas que podrían haberse tomado y caminos que podrían haberse explorado. Pero en el momento en que ocurrió, el error estaba envuelto en una lógica de urgencia, presión y cálculo político. No se percibió como irreversible, aunque ya lo era. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Guerras distintas, contextos diferentes, pero un mismo mecanismo, un primer error, que no se corrige a tiempo y que obliga a todos los actores a adaptarse a sus consecuencias. La inevitabilidad no surge de la nada. Se construye a partir de decisiones que individualmente parecen manejables, pero que en conjunto eliminan cualquier alternativa real. El día 3 de esta serie se cierra precisamente en este punto. No en la batalla ni en la declaración formal de guerra, sino en el momento en que la paz ya no puede sostenerse. El primer error irreversible no provoca el conflicto de inmediato, pero hace imposible evitarlo. Y una vez cruzado ese umbral, el resto de la historia solo puede desarrollarse dentro de los límites que ese error impuso.